pequeño escándalo que si ahorita hubiera sido, me hubiera tocado, lo hubiera tenido que pensar mucho, porque el gobierno nos mandó a traer acá a La Paz en un avión monomotor que teníamos solo para exploración. Entonces, subir de Camiri al Alto en ese avioncito es realmente un riesgo, ¿no? Porque es buscando pasos y demás, pero nos vinimos hasta La Paz, ¿no? Porque era el gobierno que presidente que en pleno quería estar con los ingenieros para explicarles, y él no iba a ir allá. Eran otros tiempos, no había respetos para los rangos y demás. No era que nosotros nos pronunciáramos dándole plazo al gobierno, no, sino exigiendo, no. Bueno, en fin. ¿Y qué presidente era, ingeniero? Siles, en su primer término. Ahí lo conocí al presidente Siles. Bueno, pero ya la cosa continuó. Entonces se tuvo, como resultado de eso, ya gran parte de la actividad de Camiri se la sacó y se la llevó a Santa Cruz para buscar justamente los famosos campos en el terciario. Y todos los campos que están ahí al norte de Santa Cruz y toda esa zona que en PPB se llama, por ejemplo, los ofidios, porque se le ha dado nombre de víboras y demás, son campos en el terciario, no son en el Devónico. Caranda es el campo más grande. Está todavía en discusión si Caranda o Camiri han sido los campos más grandes de petróleo en Bolivia. Yo me inclino por pensar que es Camiri, porque Camiri todavía produce unos 2 o 3 pozos. En Caranda ni uno, ¿no? Pero han sido pozos formidables, ¿no? Tan formidables que Caranda justifica la construcción del oleoducto Caranda-Sica-Sica, sin atravesarlo el país, ¿no? Y llegar al mar con la producción de Caranda, ¿no? Tenemos una capacidad de 50,000 barriles por día y la hacíamos, pues, ¿no? Bueno, con esa misma escuela descubre de pensamiento geológico, ¿no? Descubre Colpa, después Río Grande, y ahí hay otro cambio importante en la mente de la mente geológica nacional. Por primera vez tenemos evidentemente ya campos de gas y condensado que no habíamos tenido nunca. En realidad, los campos que el famoso independiente McCarthy, que no pudo manejarlos, eran campos de gas y condensado que él tampoco pudo manejarlos, ¿no? Cuando me refiero al independiente, me permito recomendarte una obra y una película que han hecho al respecto, que se llama El Gigante, The Giant. Es la historia así de un tejano vulgar y silvestre que va descubriendo y va creciendo hasta convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo. Bueno, es muy interesante porque es la historia del hombre que vino a Bolivia. Bueno, entonces Santa Cruz ya nos empieza a enseñar no solo que el petróleo no solo está en el Devónico, sino también en el terciario, y ahora lo que más grave todavía nos pone con que entre terciario y Devónico hay campos llamados de condensado, más gas que petróleo, que nos tenía locos, no sabíamos cómo manejarnos. Gulf, sí, empieza a desarrollarlo. Primero desarrolla Caranda, ¿no? Caranda estaba... Son cosas que la historia petrolera no las reconoce acá. Y la ideologización de la historia no es justa. Gulf ha utilizado en Bolivia lo mejor de la tecnología. En Caranda fue un campo prácticamente a control remoto. Caranda por ejemplo, tenía una sala de controles para todo el campo, una cosa de 70 pozos, ¿no?
se tenía el famoso dispositivo de ¿qué se hace si hay una guerra o alguna agresión en el campo? Con un botón se ahogaba un pozo. Tic, pum, tic. Ahogar un pozo en producción no es fácil, ¿no? Pero todos esos pozos estaban dotados del equipo necesario de dentro, que al apretar el botón recorría una manga que hacía que la producción quede cerrada y el resto siga, ¿no? Para darte una idea. Bueno, entonces Caranda funcionaba bien, perfecto, y comenzó nuestra exportación por el Pacífico. Y también, claro, eran alrededor de 40,000 barriles que producía, 40,000 barriles por día que producía Caranda, frente a los 10 o 12,000 que producía todo Camiri y demás. Ya se empezó a notar la asimetría. Con la aparición ya de los campos de condensado, Río Grande y Colpa, ya fue fabuloso, ¿no? Estaban en otro territorio realmente, ¿no? Ahí es donde ya estamos acercándonos a la historia actual. Ahí es cuando Gulf, al saber que tiene harto gas y sabiendo que aquí no puede hacer nada con el gas, no podía hacer nada con el gas, para entonces era imposible en liqueficar, era todavía una ciencia muy poco conocida. Lo que te voy a decir también no está en ningún libro. Lo primero que hace es tratar de llevar el gas al Brasil. Y sus estudios de factibilidad de llevar el gasoducto hasta Río de Janeiro no les salen conveniente, por tres razones. La distancia, el mercado, el precio y Petrobras. Estaba contra cualquier importación. Entonces, para entonces ya la Argentina, que también es una historia aparte importantísima, ya había desarrollado su industria petrolera, cosa que en el norte contiguo con nosotros era el lugar donde ya habían grandes campos, ya había en los campos del norte argentino, madrejones sobre todo, de gran producción de gas y condensado, y todo el gas era conducido hasta Buenos Aires por lo que es denominado hasta ahora el gasoducto del norte. Y justamente en época en que ya estaba ya fija, no diré fija, sino establecida, bien clara, la producción de Caranda y de Río Grande y de Colpa, es que se les presenta un problema por el cual no estaban las cosas a su tiempo. Me explico. En esos tiempos, que todo era estatal, la Argentina tenía gas del Estado y yacimientos petrolíferos del Estado también. Gas del Estado no perforaba. Ya. Gas del Estado tomaba el gas de los pozos perforados por YPF, los llevaba, los comercializaba, etc. Era gas, nada más, ¿no? En cambio, YPF argentino seguía siendo la empresa petrolera que busca, perfora, obtiene el petróleo, lo manda, y como ya empieza a tener también yacimientos de gas y condensado, lo que hace es pasarle el gas a gas del Estado. Ahora bien, y gas del Estado va desarrollando el mercado del gas en Argentina más rápido de lo que YPF Argentina puede encontrar. Entonces, para el 1900, ¿cuánto es esto? 1958, 59, por ahí, un poco más, 60, 62, ya empieza a haber una brecha bastante incómoda, que la demanda argentina era mayor que la producción. Claro. Y es justo cuando aparece Bolivia, ¿no?
Y claro, el gas del Estado es tan macanudo. Le sobra gas, Claro. aquí está su cliente. Y esto también está muy poco elaborado en los libros. Entonces, Gulf forma una sociedad con William Brothers, ¿no?, que la llama Wilbrosud, y obtiene la concesión para llevar el gas boliviano hasta la frontera y venderlo a Gas del Estado. Ya. Ahí ya el problema se pone muy complicado. El éxito del gas, el éxito de Gulf en general, que con Carandas recibió como empresa el Cóndor de los Andes, ¿no? Eso también está perdido por ahí, porque Gulf hizo toda una contribución en el Oriente, no solo la producción, sino como se radicó en Santa Cruz, influyó muchísimo en el estilo de vida de Santa Cruz, ¿no?, porque eran 100, 200 empleados ya con estándares de vida norteamericanos, aire acondicionado, todo lo que Santa Cruz casi no conocía, ¿no? Bueno, entonces, pero eso contra la juventud, contra el resto de la gente, como entre los que estaba yo, que lo único que nos interesaba era que IPFB sea lo más grande, era pues un terrible problema contra nosotros. Claro, porque donde teníamos un equipo viejo, Gulf tenía un equipo nuevo y así cosas por el estilo, ¿no? Bueno, entonces ya primero Carando, que todavía lo soportábamos con parte de la producción de Camín y demás, pero ya cuando vino el problema del gas, ya estábamos planos, no teníamos gas. El único campo gasífero que se nos fue de las manos, ¿no?, se llama Naranjillo, que lo han vuelto, ahora ya está otra vez, lo han recuperado, ¿no?, que perdimos un equipo y perdimos 7 hombres allá a perforar, ¿no?, pero el único, después no teníamos un campo, ese campo más bien es gasífero, es casi puro gas. Bueno, entonces cuando se produce la venta, el contrato de venta del gas boliviano a Gas del Estado, y estaba Barrientos de presidente, políticamente se arma la gorda. Claro. Fueron tiempos simpáticos. Yo ya estaba de gerente de explotación, entonces nos caía pero recontra mal que Gulf nos deje tan chiquititos. Y veíamos que el gas se nos iba, y que el país se iba vía gas, ¿no? También ya la intelectualidad era terrible en contra. Sergio Almaraz, que te has debido leer, Sí. ¿no? Ya, él era los que más condenaba toda la operación, ¿no? No la operación, sino condenaba la presencia de Gulf con esos campos, ¿no? Ya, nuestros intelectuales no se preguntan cómo se obtiene la producción, sino que qué barbaridad que tenga, nada, punto, ¿no? Bueno, entonces eran tiempos difíciles. Y en todo eso estábamos nosotros, los técnicos de IPFB, también sumamente fastidiados, porque William Gulf nos estaba, y era un tipo demasiado grandote en el país. Fruto de ese ambiente fue cuando Gulf avisa que tenía el contacto con Gas del Estado. Más aún todavía un incidente que eso sí es historia, que nosotros en nuestra desesperación nos lanzamos hacia Gas del Estado a ofrecer el gas que no teníamos, pero a ofrecerlo. Y dio la casualidad que la misión boliviana que fue a hablar con Gas del Estado llega y le piden que por favor haga antesala unos minutos. Evidentemente hace unos 3-4 minutos, y de la sala del presidente de Gas del Estado sale una misión boliviana. Williams, algunos funcionarios del gobierno de Bolivia,
¿no? Funcionarios de la Dirección de Hidrocarburos de entonces, todo el mundo se saluda, es que aquí han venido a hablar de petróleo, ya lo hemos vendido, ¿no? Entonces Gas del Estado dice, si acabamos de firmar el documento, que vamos a firmar un contrato, se armó pues aquí la gorda, ¿no? Y iniciamos la primera gran huelga. Por eso vuelvo al tema, ¿no? Iniciamos lo que yo llamo la primera y única gran huelga petrolera, porque toda huelga también se disipaba con el hecho de, no, si entramos en huelga, los pozos se cierran, los pozos se descontrolan, no podemos entrar en huelga. No, pues esta vez estábamos empujando la huelga, quienes habíamos ordenado hacer los pozos. Todo el personal, yo como gerente de explotación recorría los campos diciendo, vamos a tener cuidado, pero vamos a parar. Porque no vamos a permitir que nos hagan los gringos esto, ¿no? Bueno, entonces, Barrientos era un hombre pues muy vivo, muy directo. Vio que la tenía perdida. Entonces, la Gulf también vio que estaba perdido. Entonces, para no perder la partida, se hace una salida sensacional. Se forma la compañía Yabog, 50% yacimientos, 50% Bolivian Gulf Oil Corporation. Y con ella se firma el contrato, otro contrato, el único contrato con Gas del Estado. Cosas que tampoco están en ningún libro. Gulf, cuando firmó con Gas del Estado sola, firmó a 25 centavos el millar de pies cúbicos por 20 años. 25 centavos de $1, precio fijo. Cuando se volvió una compañía mixta de Estado y de aprovechó Argentina a tomarnos el pelo y la bajó a 22 centavos. Pero eso le duró poco, porque cuando ya, te voy a relatar, hicimos cambiar la cosa. Bueno, pero de todas maneras ya estaba abierta la cosa, ¿no? Entonces el convenio era que cada empresa puede poner hasta 50% del gas que se exporta. Cada Gulf se reía porque no teníamos de dónde. Entonces comenzó la cosa. Pero estamos hablando de la historia petrolera. A veces es imposible de mezclar, sí. No hay más remedio. Entonces, que es cosa notable, ¿no? Gulf sucumbió bajo el éxito que ha tenido. Así es. Porque se empezó a formar esa... Al igual que lo que ha pasado con la Revolución Rusa, la intelectualidad boliviana se fue alineando contra Gulf. Estaba pues Gulf acá, un poco increíble, ¿no? Por ser tan grande, tan poderosa, se sentía muy mal, ¿no? Porque por todos lados se sentía atacada, y estaban pues en el Congreso dos personas que han tenido mucho que ver en todo esto: Marcelo Quiroga Santa Cruz, ¿no? Y José Ortiz Mercado. Okay. Dos diputados independientes que permitió Barrientos de que entren, ahí los tenían locos, ¿no? Entonces, ya la cosa estaba hecha, ¿no? Entonces ya vino el proceso de la nacionalización, la verdadera nacionalización, porque fue una verdadera nacionalización, que es todo un capítulo que deberíamos hacerlo en realidad, ¿no? De acuerdo. Después, ¿no? Ok, después, ya, bien. Entonces pasó la nacionalización, que es todo un capítulo, ¿no? De entonces a cuando volvemos a estar funcionando normalmente, porque el momento que nacionalizamos, todo se vuelve un relajo, ¿no? Pero llega un momento en que restablecemos todo y comenzamos de entonces hasta ahora, ¿no? Y sugiero que paremos.
say, oh, why does it feel so good?